Hola amigas y amigos, sean muy bienvenidos a La Energía en tu Vida. Esta serie de programas donde estaremos conversando de la importancia de la energía que nos mueve, que nos da calor y que nos impulsa en el día a día. En esta serie de programas, en todo caso, no voy a estar solo. Me va a acompañar Carola Venegas, Seremi de Energía de la región del Biobío. ¿Cómo estás, Carola? Hola, Fernando. Muchas gracias por la invitación y también a TVU por permitirme hablar de este tema que es mi trabajo, pero también mi pasión. ¿Te parece que aprovechemos que en este tiempo la gente está un poquito pendiente del frío y anda buscando cómo calefaccionarse para que sea nuestro primer tema? Así es, vamos a ver cómo se nos escapa quizás el calor de la casa, un tema que le importa a mucha gente ahí en la casa. Así que vamos a ver la nota. Cuando ya se asoma el frío invernal en el Biobío, es importante saber cómo podemos calefaccionar nuestros hogares de manera eficiente. Y antes que pensar en leña, parafina o gas, debemos evaluar nuestra vivienda. Es un buen método de aislación lo que mejorará el rendimiento de cualquier forma de calefacción, independiente del combustible que utilicemos, los metros cuadrados que requiramos e incluso las condiciones climáticas del lugar que habitemos. Debemos partir desde la base que toda vivienda debe aislarse en los lados que dan hacia el exterior: muros, ventanas, techos y suelos. La correcta instalación de revestimientos en estos espacios evitará la pérdida de calor en el hogar y sobre todo la techumbre y en las ventanas. Es importante evaluar las diferentes tecnologías disponibles de acuerdo a las necesidades de cada persona y el costo que éstas puedan asumir, aunque se debe mirar como una inversión, ya que puede generar ahorros de hasta un 70% en calefacción gracias a la aislación térmica. Existe una amplia gama de materiales aislantes, siendo los más comunes el poliestireno expandido, más conocido como Plumavit, la lana mineral y la fibra de vidrio. Estos tres son inorgánicos y no reciclables. Ante esto, surge la necesidad de trabajar con materiales más amigables con el medio ambiente, que es justamente lo que se desarrolla en CITEC, el Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción, dependiente de la Universidad del Biobío, donde además de investigar, se encargan de brindar asesoría y certificar métodos constructivos que cumplan con estándares de calidad. Bueno, la nota nos introduce en los principios de cómo poder guardar el calor que está en la casa para ahorrar, para también tener más confort, estar un poquitito más abrigados en la casa, y para eso quisimos traer una invitada hoy día, Fernando. Ella es Maureen Trebilcock, que es investigadora de la Universidad del Biobío, del Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción, que hoy día nos vino a acompañar para que los auditores hoy día puedan saber mucho más cómo aislar la casa, como decía la nota. Hola, Maureen. ¿Cómo estás, Maureen? Hola, estoy muy bien. Gracias por la bueno. invitación. Qué bueno tenerte por acá, Maureen. Queremos obviamente que nos cuentes mucha de tu experiencia que has tenido ahí en la Universidad del Biobío y también realizando investigación en este tema que nos importa a todos, que es cómo retenemos el calor de la casa. Ahora hay que partir preguntando cómo sabemos si es que nuestra casa es eficiente o no, si es que está perdiendo calor o no. ¿En qué tenemos que fijarnos primero? Algo que nos podemos fijar y que es fácil es si tenemos infiltraciones de aire, o sea, si sentimos estas corrientes de aire en invierno, por debajo de las puertas, de las ventanas, significa que por ahí estamos perdiendo calor. Lo otro que también podemos fijarnos es si las ventanas y los muros están fríos. Si están fríos en invierno, significa que también estamos perdiendo calor. A ver, concentrémonos en la primera recomendación, ¿cierto? No perder el calor y no dejar que entre frío. En términos prácticos, ¿qué puede hacer alguien para que esta situación no ocurra y eventualmente esto le permita ahorrar en su gasto en calefacción? Bueno, si observan que tienen infiltraciones de aire, que tienen estas corrientes por debajo de las puertas, como les comentaba, una de las cosas más fáciles de hacer y económicas es sellos, ¿no? En Sodimac, en las tiendas comerciales, venden estos sellos que se pueden poner debajo de las puertas. Esto es como para las ventanas también, ¿cierto? Exactamente, para las ventanas, que normalmente son esos los puntos por los que se generan todas estas corrientes. Entonces, esto es económico y es muy eficiente porque inmediatamente podemos controlar las pérdidas de calor que tenemos por las infiltraciones. Y ahora, en términos también de costo, porque por supuesto uno pierde todo lo que uno gana con la calefacción, digamos, cuando se va, hay un cierto ahorro ahí, ¿cierto? Todas estas cosas que uno puede adquirir en las tiendas, ¿son caras, son baratas?
Los sellos es lo más barato porque en general son muy simples como ustedes los ven y además tampoco es tanto la cantidad que se necesita. Después otra cosa que puede resultar simple es aislar los cielos, ¿no? Porque los cielos también son puntos por los que se pierde calor y que es relativamente fácil de aislar. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en pantalla una imagen de una vivienda donde aparece alguien que está en el entretecho aislando. ¿Esa sería una siguiente recomendación para llevar adelante la aislación térmica? Exactamente, porque justamente el entretecho, la aislación del cielo, es bastante sencilla de hacer. O sea, lo puede casi hacer uno mismo con una colchoneta, como se ve en la imagen, una colchoneta de lana mineral y se puede extender por todo el cielo. Se podría hacer dentro de la estrategia de aislación la más sencilla. Y, Maureen, por ejemplo, si nosotros aisláramos el techo ahí de una casa, ¿cuánto es la diferencia entre una casa que está bien aislada y una que no está aislada? En términos, por ejemplo, de ahorro. Depende mucho de cómo está la casa en su condición inicial, ¿no? Si la vivienda tiene algún tipo de aislación y está relativamente sellada, podemos partir ahorrando un 20, un 30%. Pero si la vivienda en realidad tiene muchas infiltraciones y tiene muy mala aislación, uno puede alcanzar hasta un 70, un 80% de ahorro. O sea, todo depende caso a caso. Bueno, hoy día el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en conjunto con el Ministerio de Energía, tienen a disposición también subsidios de aislación térmica que también han tenido aumentos importantes en su presupuesto y que permite entonces que las familias que tienen menos acceso puedan tener una forma a través de este subsidio de poder realizar esta inversión. Para aquellas familias que no tienen esta posibilidad de subsidio, ¿qué les recomiendas tú? ¿Sacar la calculadora y tener una cuenta respecto de cómo hacer esta inversión? ¿Asesorarse por un experto? Sería óptimo asesorarse por un experto para realmente poder saber cuánto es lo que decía yo, la condición inicial y cuánto podemos ahorrar. Pero en general siempre va a haber un ahorro. Entonces yo creo que va a ser una inversión que es para toda la vida de la vivienda. Independiente de las tecnologías, es una inversión que de todas maneras va a funcionar, digamos. Maureen, y la experiencia que ustedes han tenido en la Universidad del Biobío y en todo el trabajo que han realizado, ¿cómo está hoy día, por ejemplo, la situación en la región del Biobío respecto a la aislación de las casas, por ejemplo? ¿Qué nos falta también para avanzar un poco más? Bueno, lo que más falta es mejorar las viviendas que ya existen, porque lo que son las viviendas que se están haciendo en este minuto y las futuras cada vez son mejores. O sea, cada vez es más común que encontramos ventanas con 2 vidrios, ¿no es cierto?, las termopanel, y eso ya mejora muchísimo la aislación. Pero todas las viviendas que existen, las antiguas, digamos, esas incluso hay viviendas con ventanas todavía con marcos de acero, que uno siente que se pierde el aire por todas partes. Bueno, hay mucho que hacer en eso. Humedad también por ahí, además. Claro, y condensan, Sí, claro. Los muros que están mal aislados también condensan, generan moho, digamos, hongo. Entonces, en todo lo que es las viviendas más antiguas, lo que es el reacondicionamiento térmico, ahí hay mucho que hacer. ¿Y cuáles son los nuevos materiales que hoy día están disponibles? Aquí vemos los sellos, ¿cierto?, para las puertas y ventanas, pero me imagino que en términos de materiales para aislar los techos, para recubrir las paredes y otros, esos que tú mencionabas que al tacto y frío se detectan como un mal aislante, ¿cuáles son los nuevos, los que hoy día ustedes están recomendando en el CITEC? Lo que hay disponible en el mercado es el Plumavit, ¿no es cierto?, el poliestireno expandido, la lana mineral, la lana de vidrio. Eso es lo más común y más económico también. Pero lo que mostraba en la nota que vimos recién es que estamos también desarrollando materiales ecológicos, en el fondo, que son de bases naturales, reciclables, pero todavía están en etapa de desarrollo. La lana de oveja es algo que quizás está un poquito más desarrollado que es posible dentro de los materiales naturales. Claro, y digamos, ¿cuánto tiempo más podremos esperar de que todos estos nuevos materiales estén implementados? Por ejemplo, en estas nuevas casas o en las antiguas. Yo creo que tenemos que esperar un poco, que todavía están en desarrollo, se están testeando, después tiene que pasar a la transferencia, a la masificación, así que en general no es algo que a lo mejor vamos a ver en los próximos 2 años. Pero para allá se está moviendo el tema de los aislantes, digamos. Bueno, por mientras tenemos este tipo de materiales.
Exacto, y tenemos los materiales convencionales que, como les digo, funcionan perfecto y son económicos. Lo que pasa es que en cuanto a su proveniencia son en base a petróleo, digamos, son inorgánicos. Para las personas que están en la casa y que están evaluando entonces que su casa a lo mejor no tiene las mejores condiciones para pasar el invierno, que a lo mejor están gastando mucho en calefacción, hoy día hay profesionales entonces que conocen esta situación y que pueden recurrir a las viviendas para hacer una evaluación y hacer una recomendación de cuáles son las intervenciones que habría que hacer. Exacto, ya hay, yo creo que un número más o menos importante de profesionales que tienen experiencia en esto y que pueden ayudar a las personas en detectar, incluso con algunas técnicas como las que se ven en la imagen de colores, que ven por dónde se pierde el calor, entonces pueden decir, bueno, por aquí están perdiendo calor, yo les recomiendo mejorar esta parte, digamos, de la vivienda. Así que, en general, aislando, como les decía, techos, muros, ventanas, infiltraciones, ese es como el camino que podrían guiarlo. Morín, y bueno, tú eres académica de la Universidad del Biobío, ¿cierto? También del doctorado en arquitectura de la Universidad del Biobío. Cuéntanos cómo ha sido también la experiencia desde ahí, desde pensar, digamos, en las casas del futuro y cómo incorporar también todas estas tecnologías nuevas. En la universidad estamos, yo creo que muy a la vanguardia en estos temas, tanto en el CITEC que les mostraba, en el doctorado en arquitectura, en el magíster en hábitat sustentable, y estamos normalmente con estudiantes extranjeros, no solo chilenos, sino también ecuatorianos, colombianos, viendo qué pasa con el futuro, investigando en cómo estamos, pero también cómo podemos ir avanzando. Y hay experiencias bien interesantes, algunas más teóricas y otras más aplicadas que ahí se pueden ver. Sí, de hecho estábamos viendo unas imágenes ahí también de algunas cosas que están realizando en el laboratorio, muy interesante. Nuevos materiales ahí, esos son para aislar, ¿no? Exacto, sí. Claro, excelente. Morín, yo simplemente quiero agradecer tu participación hoy día en este primer capítulo de La Energía en tu Vida. Ha sido un gusto y quiero también invitarlos, por supuesto, a una pausa comercial. Ya estamos de vuelta aquí en La Energía en tu Vida en TVU Televisión. Estamos de vuelta aquí en La Energía en tu Vida para seguir conversando sobre los aspectos más relevantes de esta energía que nos mueve, ¿cierto? Y que también nos da calor, ¿cierto, Carola? Bueno, efectivamente, ya vimos que el primer paso es aislar la vivienda. A partir de esa aislación, yo retengo el calor y ahorro. Pero luego que ya di ese paso, a lo mejor podría empezar a pensar en cambiar el tipo de calefacción. A lo mejor es muy contaminante, a lo mejor hay enfermos dentro de la casa. Y en ese sentido también quisimos invitar a más expertos que la región del Biobío tiene para esto. En ese sentido hoy día nos acompaña Jorge Jiménez. Él es director del programa de doctorado en energía de la Universidad de Concepción y académico de la Facultad de Ingeniería. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas, gracias por la invitación a participar de este programa. Bueno, para comenzar, Jorge, ¿te parece que vayamos a una nota introductoria que tenemos para que hoy día empecemos a hablar qué tipo de calefacción tenemos en nuestra casa que ya está más aislada? La oferta siempre es amplia. Conocer nuestra vivienda es lo primero que debemos saber a la hora de elegir una forma de calefaccionar, pues un 56% de la energía que utilizamos se destina a este ítem. Cuando buscamos un sistema de calefacción, inmediatamente pensamos en el tipo de combustible que ocupa, pero ¿pensamos en la ventilación que requiere cada uno? ¿Pensamos en las emisiones que podrían producir? En nuestra zona, el sistema de calefacción más utilizado es la combustión con leña, la cual debe estar certificada al igual que el calefactor, ya que así aseguramos que producirá bajas emisiones al medio ambiente. También debemos contar con una limpieza periódica del ducto de ventilación. Sin embargo, también existen otros métodos como la combustión con pellet, que es más limpia que la leña, pero con mayor costo de adquisición. Los calefactores eléctricos, que no contaminan, pero consumen bastante energía. El gas natural o licuado, que es barato, pero que requiere constante ventilación debido a la humedad que genera y su alto consumo de oxígeno. Misma situación ocurre con la parafina, aunque para ambos combustibles existen nuevos equipos que llevan las emisiones hacia el exterior de la vivienda.
Todos estos sistemas también deben cumplir con las certificaciones adecuadas para evitar accidentes domésticos. Debemos saber cuántos metros cuadrados tiene nuestra vivienda, evaluar la aislación térmica, saber de cuánto presupuesto disponemos para adquirir un buen método de calefacción y, sobre todo, tener visión a largo plazo e invertir sabiamente. De lo contrario, veremos las consecuencias en nuestra salud y en nuestros bolsillos. Bien, Jorge, cuando uno piensa en los episodios de contaminación en Talca, Chillán, Los Ángeles, Concepción, Osorno, Coyhaique, un montón de otras ciudades del centro-sur de Chile, uno se pregunta cuál es el origen, ¿cierto?, de toda esta contaminación. Pero también surgen, obviamente, ciertas preguntas. ¿Cuál es hoy día el tipo de calefacción más usado en toda esta zona, en el centro-sur de Chile? Mira, el tema de la contaminación causada por el uso de leña en los hogares, que se le llama calefacción residencial al tema de leña, se ha venido documentando en varias de las ciudades de la zona centro-sur de nuestro país. Esto principalmente está afectando ciudades, como mencionaste, desde el norte de Rancagua, que sería como la más al norte, y la más al sur sería el caso Coyhaique, donde efectivamente se ve el mayor consumo de leña y también la mayor tasa de penetración de leña en los hogares, asociado a los equipos que usan. Ahora, hay distintos tipos de equipos según las zonas. Por ejemplo, si vemos la zona más central, hablemos de Chillán, Los Ángeles, el principal calefactor que tú ves ahí tiene que ver con los equipos estos de combustión lenta, de cámara simple con un templador, que es uno que tiene como un metal que está en la parte alta del calefactor dentro de la cámara de combustión, que son los que principalmente aparecen en preeminencia y tú puedes regular la entrada de aire, que es lo que en muchos casos la gente lo opera con las condiciones más restringidas, y en algunos casos, dependiendo de la tecnología del calefactor, si es un poco antiguo, puedes incluso aumentar las condiciones de contaminación generando mayores emisiones. Ahora, si uno va más hacia el sur, pensemos Temuco y principalmente Osorno y Coyhaique, también aparecen las cocinas a leña, ahí aparecen con mayor frecuencia, que también tiene que ver con el uso de este equipo para calefaccionar, pero también tiene la función dual de ser un equipo para cocinar y poder de alguna forma satisfacer dos necesidades. Ahora, afortunadamente en la región del Biobío, el principal equipo de combustión de leña que aparece es un calefactor. Por lo tanto, si uno piensa en un recambio de tecnología, tiene que focalizarse principalmente para calefacción, porque en el caso de la cocción de alimentos, el uso principal tiene que ver con cocinas a gas. Entonces también hay un potencial de pensar de cómo se podría mejorar, pensar en cambiar el equipo, porque cumple una función principal que es calefacción solamente. Claro. Bueno, ahí lo que ocurre también es que en el sur del país la mayor cantidad de energía que se ocupa dentro del hogar es para suplir las necesidades de calefacción. Nosotros, más que requerir energía para el refrigerador, los electrodomésticos, la iluminación, estamos requiriendo mucha energía y obviamente esta se va a las necesidades de calefacción, y en cada ciudad hay distinto comportamiento respecto del uso de este energético. Por ejemplo, en el Gran Concepción hay mayor variedad de energéticos, tenemos redes de gas natural, hay mayor distribución de gas licuado en las zonas que son más urbanas, hay departamentos que por sus condiciones de aislación, ¿cierto?, donde hay casa arriba, casa abajo, uno se asegura que no se escapa tanto el calor y por lo tanto pueden avanzar hacia tener calefacción central o hacia ocupar equipos eléctricos. Sin embargo, cuando estamos hablando de viviendas aisladas, mientras menos densa sea la ciudad, ¿cierto?, las casas más espaciadas, más necesidades energéticas tienen. Y de ahí entonces la necesidad de empezar a ver cómo vamos diversificando entonces las opciones de calefacción. Los mayores episodios de contaminación están donde el uso de la leña como única fuente de calefacción supera el 90%. ¿Cómo podemos hacer entonces en donde, por ejemplo, en la región del Biobío es distinta la situación entre Concepción y Chillán, entre Los Ángeles o incluso ciudades más pequeñas que no aparecen dentro de estos indicadores, pero que también tienen grandes episodios de contaminación? Mira, efectivamente las figuras que tú muestras es cierto, o sea, cuando tú ves en promedio una vivienda, en el caso de Chillán, que está con episodios críticos este año de contaminación del aire, y eso que ni siquiera ha empezado el invierno, ellos en promedio un hogar consume del orden del 65% de la energía total, considerando iluminación, electricidad, gas para cocción en la cocina, gas, y toda la forma de energía, el 65% proviene de la leña. Y lo preocupante es que además yo mencioné que este tipo de tecnología de la calefacción
combustión lenta, contemplador, que es el principal equipo que aparece, no tiene altos niveles de eficiencia. Estamos hablando de un equipo que tiene el promedio 65% de eficiencia en el mejor de los casos. Entonces hay dos factores acá que son, del punto de vista de energía preocupantes. Uno, de que si bien es cierto la leña suple necesidades de calefacción a bajo costo, tampoco está siendo bien utilizada porque en la mayor parte del calor se pierde al ambiente y no calefacciona, que es por la eficiencia del equipo. Y por otro lado produce estas emisiones cuando se suma a muchos hogares que simultáneamente prenden los equipos a la misma hora. Ahora, evidencias hay de que dentro de las medidas que se han tomado los planes de descontaminación, porque la función de un plan de descontaminación es descontaminar el aire, es por un lado controlar un poco el uso de estos equipos a leña y tiene que ver principalmente con agregar ciertas restricciones, como por ejemplo, por un lado, ver el tema del uso de la leña húmeda, porque si bien es cierto cada vez menos se sigue usando leña húmeda, pero por otro lado también restringir el uso de calefactores a leña en los periodos críticos de calidad del aire, que son estos informativos que se hacen para los episodios críticos, porque en realidad lo que se busca por un lado es lograr una descontaminación rápida, pero también en el corto plazo a través de la restricción del uso del calefactor, pero también dentro de los planes de recambio se están buscando y explorando alternativas de usar otras fuentes de energía. Claro. Ahora, Jorge, ¿cómo puedo elegir un calefactor que me va a servir para mis necesidades en mi casa? ¿En qué tengo que fijarme y dónde tengo que buscar? ¿Cómo tengo que hacerlo? Sí, muy buena pregunta. De hecho, los calefactores, existen varias ofertas actualmente en el mercado que van, bueno, desde los nuevos calefactores. Ahí estamos viendo, de hecho, una gráfica. Exactamente, claro. Los nuevos calefactores que van, son los certificados, que son los mismos calefactores a leña, pero mejorados por el tema de cumplimiento de normas de emisión. Pero también existe una mayor variedad. Si uno quiere también seguir con biomasa, por ejemplo, está la opción de poder usar calefactores a pellet, que tiene la ventaja de que, a diferencia de un calefactor a leña, no lo tengo que estar cargando cada cierto tiempo con palos y también siendo un poco, se podría decir, diestro en poder prenderlo, porque a veces el problema pasa es que les cuesta prender los calefactores y eso genera un inconveniente. Claro. Bueno, de hecho, en la gráfica que aparece en pantalla, que además hay una serie de información distribuida tanto en el Ministerio de Medio Ambiente como en el Ministerio de Energía, hay una serie de recomendaciones para que en los hogares se tome esta decisión. ¿Cierto? Durante mucho tiempo la decisión era solo económica porque no veíamos las implicancias que tenía la elección de nuestro tipo de calefacción. Y hoy día, como vemos en la gráfica, yo puedo incorporar otros elementos a la decisión, es decir, una económica, pero también una que es lo que ocurre dentro del hogar con la contaminación intradomiciliaria, que es lo que ocurre hacia afuera, ¿cierto? En mi barrio, en mi ciudad, pero también el precio de adquisición. A veces el precio es un poquitito más alto en la adquisición, pero luego los costos que yo tengo que pagar mensualmente para mantener ese equipo son más baratos, por lo tanto lo ideal es ir manteniendo un equilibrio y hacer una evaluación un poco más amplia y no solo en función del primer precio de pago de ese equipo. Y además por el uso, me imagino, porque claro, uno no siempre está en la casa, a veces hay mucha gente que vive sola, por supuesto, y que de pronto se demora bastante en prender un calefactor de leña y al final terminas contaminando, te calefacciona durante un rato, pero después ese calor se va, se pierde. Pero efectivamente, es completamente de acuerdo. Lo que deberíamos buscar es un calefactor que se acomode a nuestras necesidades. Lo importante es que cuando uno usa calefactores que se basan en fuentes de combustión, como por ejemplo parafina o gas o cualquier otro tipo, que ojalá de preferencia sean estos equipos que evacúan los gases al exterior. Por varias razones. Una de ellas porque de partida los gases de combustión no quedan atrapados dentro del hogar y pueden producir problemas de salud. Pero segundo, porque la combustión también genera agua, vapor de agua, humedad. Y en muchos casos cuando uno usa equipos de combustión, aunque se vean aparentemente limpios y no evacúa los gases, también se empieza a humedecer el hogar. Pero también existe la opción de usar calefactores, por ejemplo, en electricidad. Y muchas veces está el miedo de pensar que las cuentas subirían demasiado por usar electricidad. Y en realidad va a depender mucho del tipo de tecnología que uno elija, por ejemplo, para calefacción. Existe, por ejemplo, calefactores que ya superan la barrera del 100% de eficiencia. Que si la casa está aislada o no, también, ¿cierto? Por supuesto. Voy a necesitar menos energía. Pero considerando, por ejemplo, en vivienda que tenga relativamente nueva, que está con buenas condiciones de aislación, yo podría incluso optar a sistemas que acondicionen el aire, como bombas de calor, porque tienen la ventaja de que son bastante eficientes y no son muy costosas en cuanto a adquisición, y yo podría lograr costos operacionales bastante bajos, que significa lo que pagaría mensualmente en mi cuenta de luz por el tema de calefacción, porque estos equipos tienen eficiencias que ya superan el 100% en comparación con un radiador o un calefactor basado en una resistencia eléctrica.
En ese sentido, entonces, la invitación a quienes hoy día nos están viendo a mirar, hay mucha tecnología nueva, ¿cierto? Hay información del mercado y a tomar decisiones también más sustentables. Eso lo podemos hacer en la casa, teniendo en cuenta la salud de la familia, la salud de mis vecinos, de lo que ocurre en la ciudad. Y por lo tanto hacer una combinación entre tener nuestro hogar, nuestra vivienda en buenas condiciones para poder habitar en ella, pero también no tener tanto impacto medioambiental y de paso ahorrar en esto que es el principal gasto energético que tiene la familia. Así es, y bueno, habíamos visto varias gráficas ahí también de una guía muy interesante que la podemos encontrar ¿dónde, Carola? Bueno, están disponibles en la página web del Ministerio de Energía, también en las redes sociales, en Seremi de Energía del Biobío. El Ministerio de Medio Ambiente también tiene una guía de calefacción sustentable. Es decir, hoy día podemos tener un espacio dentro de la familia para informarnos, para tomar esta decisión y para también hacer una contribución con el medio ambiente desde nuestro hogar. Perfecto. Y Jorge, ¿dónde también podemos encontrar más información de lo que ustedes están realizando ahí en la Facultad de Ingeniería y en todo tu grupo de investigación? Sí, efectivamente pueden encontrar, por ejemplo, información incluso en los laboratorios de certificación, porque parte de todos estos análisis, estos estudios, provinieron de investigaciones que nosotros hicimos en la región, primero que todo para poder entender el desempeño y el impacto que tienen distintas modificaciones en los equipos de combustión a leña, pero por otro lado también el trabajo que se ha hecho para poder asegurar y certificar la instalación de varias formas de calefacción, que ya sean gas, eléctrico, todo eso, porque también en la universidad se han formado instaladores y todo eso a través de los programas de capacitación que se hacen a través de la Facultad de Ingeniería. Bueno, la región del Biobío entonces no es solo una generadora de energía, sino que también es una generadora de conocimiento, de tecnología, y ya vemos el ejemplo de las universidades en la región que a través de sus investigadores y sus instalaciones están permanentemente pendientes de cómo podemos impactar menos al medio ambiente, disminuir nuestro gasto energético y avanzar hacia la sustentabilidad energética. Así es, Carola. Bueno, Jorge, ha sido un agrado tenerte hoy día acá en este primer capítulo de La Energía en tu Vida. Vamos a seguir conversando, por supuesto, y la invitación está abierta a que sigamos discutiendo y debatiendo este tipo de temas aquí en el programa. Jorge, te agradezco, por supuesto, nuevamente la participación en el programa. ¿Quieres dar algunas últimas palabras? ¿Algo para despedirte? ¿Alguna recomendación que le des a la gente que está en la casa que nos está viendo? Sí, una recomendación que siempre lo doy porque todavía hago estos estudios levantando encuestas, que siempre me llama la atención cuando uno moderniza, por ejemplo, electrodomésticos, cambia iluminación dentro del hogar, porque tiene la intención de contribuir con el ahorro energético y por la sustentabilidad. Pero yo creo que también es importante empezar a pensar a lo mejor de que una oportunidad de cambiar el equipo antiguo calefactor por alguna versión más moderna, o por último, si quiere continuar con la leña, que sea un equipo que funcione con leña con mayor eficiencia, pero también con menores tasas de emisión de contaminantes. Sí, yo creo que es importante pensar, dado que el principal gasto energético tiene una vivienda y por ahí se debería partir. Carola, ha sido un gusto, por supuesto, estar en este programa. Vamos a seguir conversando durante toda esta serie de capítulos y, bueno, ha sido, por supuesto, un agrado. Bueno, Fernando, hoy día recorrimos los pasos básicos para hacer el primer compromiso en nuestros hogares con la energía, aislarla y elegir un buen sistema de calefacción. En los siguientes capítulos vamos a estar avanzando más en otros temas que les van a interesar a todos respecto del uso de la energía. Así es, energías renovables, más eficiencia energética, un montón de temas, no se los pierdan aquí en La Energía en tu Vida por TVU Televisión. Muchas gracias.